asiento más alto. Él nació en una familia de campesinos, porque nació dentro de la familia de Gamaliel, porque no nació entre las familias más prominentes de Jerusalén. Él nació en la familia de unos campesinos. Él tomó el asiento más bajo y le lavó los pies a sus discípulos. Él es el ejemplo más fiel. Cómo debemos de hacer nuestro carácter, cómo debemos de renovarnos con la palabra de Dios y transformar nuestras vidas en humildad. Él le lavó los pies a sus discípulos. Se burlaron como el rey de los judíos, pero siendo aún él superior a los ángeles, él se hizo menor que los ángeles, se hizo hombre. Él es superior a Moisés, que creció en la realeza, en el imperio Egipto. Y Jesucristo, en ese humilde pesebre. Jesucristo es superior al sacerdocio levítico, que ofrecían sangre ajena en el lugar santísimo por medio del sumo sacerdote Aarón. Pero él tomó el asiento más bajo. Él tenía que ofrecer su propia sangre. Él tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Era la única forma de entregar su vida y cargar su cruz rumbo al monte Calvario para darnos perdón y salvación. Él se humilló y tomó el asiento más bajo, debiendo de tener el asiento más alto, más sublime, más glorioso. Y nosotros, miserables pecadores, como dijo el apóstol Pablo, nos enaltecemos y caemos en el orgullo y queremos ser mayor que nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso el hombre no tiene descanso para su alma, por eso siempre vive atormentado, por eso no tiene paz, porque no practica la palabra del Señor. No puede sufrir el agravio, pero el que se enaltece será humillado. Nuestro Señor Jesucristo, el más grande de todos los profetas, el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Él, siendo el más alto, Él tomó el asiento más bajo. Imagínense soportar las burlas siendo el creador de todo el universo, siendo el omnipotente que con el soplo dio espíritu, dio vida al hombre, lo formó a su imagen y a su semejanza. Lo formó para que tenga comunión con Él. Con el poder de su palabra creó las cosas de donde no se veían para materializarlo. Jesucristo, siendo Señor de señores y Rey de reyes, atado de manos, soportó burlas, cachetadas y puñetazos, tomando el asiento más bajo, teniendo Él, hermanos, el asiento más alto. Por eso está diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue enaltecido. Filipenses capítulo 2 y versículo 4 dice que también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pedro predicó a las multitudes y dice que Dios Padre exaltó por medio de el príncipe y salvador Jesucristo para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El ejemplo, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está enseñando sobre este tema. Ahora, sigue enseñando el Señor, ¿sí? Y ahora Él le advierte a este fariseo gobernante, le advierte sobre ese peligro del orgullo cuando se trata de traer y de poner en la lista a los invitados. Aquí le dijo en el versículo 12 al 14, dijo también al que le había convidado, o sea, al gobernante fariseo: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, no llames a tus amigos. Y luego le dice: ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Extraordinaria enseñanza. Extraordinaria enseñanza. Cuando hagas comida o cena, le dicen directamente al gobernante fariseo, al dueño de la comida, le habló específicamente al que lo había invitado, específicamente, y le dijo que él, el fariseo, escogió a sus invitados, ¿sí? Sus parientes, aquí dice, a sus amigos, a sus hermanos, a sus vecinos ricos. Y yo creo que no es malo, porque todos acostumbramos a eso, solo a los que conocemos. Porque si yo le invito, cuando él haga su fiesta también me va a invitar, por eso le tengo que invitar. Tenemos un círculo de exclusividad, sí. Pero en ese círculo de exclusividad que no se ve mal, hay algo que el Señor quiere enfatizar: la falta de amor a los demás, la falta de amor a los necesitados, la falta de amor a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, la falta de amor. O sea, no es correcto, ¿sí? No es correcto lo que está aquí enseñando el Señor. No llames solamente a ellos. O sea, lo que está diciendo, no está mal invitar siempre a tus amigos, no está mal que invites a tus hermanos, no está mal. Pero no es correcto que solo te enfoques en ellos. Fíjese hasta dónde va a llegar nuestro Señor. Porque ellos, dice, ellos te van a volver a convidar a ti. Y eso será como una recompensa para ti. O sea, es un error para ti, le están diciendo nuestro Señor Jesucristo a este fariseo, ¿sí? Que es un error que tú te asocies únicamente con la gente donde tú puedes recibir algo. Tú te asocias solamente donde puedes
ser beneficiado de otros, pero a los demás no los tomas en cuenta. Fariseo hipócrita, le dice el Señor. Es fácil limitar a nuestros amigos y a unas pocas personas, vecinos, en lugar, dice Cristo, de llegar a los demás, a los que necesitan. O sea, no hay que centrar la vida en nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre mostró la vida centrada en otros. Lo que casi no hacemos. Que nos concentremos también o nos enfoquemos en los necesitados, en los pobres, en las viudas, en los huérfanos, en los misioneros. Otra vez con los misioneros. Así es. Hay lugares, hermanos, donde no hay tantas posibilidades como aquí. Y ellos necesitan, primeramente, no de tu dinero, sino de la bendición del Señor. Pero si tú eres tan tacaño, tan avaro, que no te duele desprenderte de algo para el necesitado, Jesucristo es el que está enseñando esto, déjame decirte. ¿Sí? Porque Él está diciendo aquí, no busques recompensa o no ayudes nada más al que tú piensas que Él te puede ayudar también. En otras palabras, no hagas acepción de personas. Porque este es un pobre, una pobrecita, no tiene trabajo, está enferma, es anciana, está desamparada, tú lo ignoras. Pero si bien que estás con aquel que tiene negocios, que tiene manera de vivir económicamente, lo visitas, estás con él. Porque tú sabes que puede ser recompensado. No hagas esto, dice el Señor. Sí, es un error hacer esto. Que te asocies con la gente que solamente te pueden dar algo. Por eso hay que centrarnos como Jesucristo en otros, en los necesitados, en los que no te pueden pagar, en los que no te pueden recompensar. Es muy maravilloso, hermanos, dar un regalo en donde no te pueden pagar de corazón, donde tú no puedas recibir nada a cambio. Eso es maravilloso, eso es el corazón del Señor. Por eso dijo aquí en Hechos capítulo 20 versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el corazón del Señor. Y es lo que está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y le está enseñando a este hombre rico, gobernante, fariseo, líder. Por eso le dice, si tú ayudas a los necesitados, a los pobres, a los ciegos, a los mancos, ¿sí? Ellos no te van a recompensar, pero tu recompensa vendrá en la resurrección de los justos. En la resurrección de los justos, dice el versículo 14. O sea, este tipo de vida de ayudar a los necesitados, donde no se te puede pagar nada, donde tú no puedes recibir recompensa, que te duele desprenderte de algo para ellos, ¿sí? Cuesta, hermanos, para muchos hacer eso. Pero déjame decirte que va a haber una devolución de todo lo que tú haces por tus hermanos, o por el necesitado, o por el huérfano, o por la viuda. Hay un pago total, un ajuste de cuentas, que viene en la resurrección de los justos. Jesucristo está hablando de esto y una vez más nos demuestra con este versículo que es importante
donde no hay ladrón y no se corrompe nada. Aquí, hermanos, hay un modelo de generosidad de Dios. Nunca vamos a ser perdedores de lo que nosotros hacemos por los necesitados. Mayormente aquellos, dice la Biblia, mayormente a los de la familia, de la fe, mayormente de aquellos que son nuestros hermanos, de aquellos que pertenecen al reino de Dios y su justicia, mayormente aquellos que son llamados hijos de luz, hijos de Dios. A ellos mayormente hay que ayudarlos. Hay que estar con ellos en la batalla, en la guerra, en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por nuestros prójimos que están perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Gloria a Dios, porque los que han abandonado el materialismo para entregar sus vidas a Jesucristo y predicar la palabra en diferentes países. Qué bendición es dar sin recibir nada a cambio, dice la palabra de Dios, donde leímos. Aquí el modelo de la generosidad de Dios, fíjese lo que está enseñando el Señor, con una perspectiva eterna. Poned la mira en las cosas de arriba, dice el Espíritu Santo. Desde la cárcel donde está Pablo le escribe a la iglesia que está en Colosas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí se encuentra, y en su palabra, su voluntad. Y los discípulos tenemos que ser renovados y transformados día con día. Es para nuestro bien. Ayudar sin esperar nada a cambio. Ahora, en el versículo 15, aquí, después de tanto silencio y de tanta enseñanza en esta invitación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con puros gobernantes, puros hombres cultos, estudiados, estaban allí en esa mesa. Cantidad, y el Señor enseñando, dando palabras de vida, asociándose con ellos, pero no ser igual a ellos, sino por amor los buscaba para darles palabra de vida, sembrando la palabra de Dios en ellos, porque la palabra de Dios hace su obra. Quizás no en ese momento, pero más tarde sí hay resultado. Entonces, enseñando el Señor a la multitud, individualmente al dueño de la invitación, al que invitó, ahora hay una exclamación. Alguien de los presentes dice una palabra, se rompe el hielo, como dicen por allí, se rompe el silencio. Y en el versículo 15 dice: oyendo esto, unos de los que estaban sentados en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Estaba entendiendo este hombre lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. Al menos uno había que dijo: feliz, dichoso, un montón, una montaña de felicidad a aquel que coma pan en el reino de Dios, a aquel que entre al reino de Dios, a aquel que reciba con humildad la palabra del Mesías. Y aquí vemos esa exclamación: bienaventurado. Oyendo, uno de los que estaban sentados en la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y aquí vemos que en esta cena ofrecida por uno de los jefes de los fariseos,
Jesús acababa ya de hablar, ¿sí? Y fuertemente advirtió, pues, lo que ya hemos leído, contra el tradicionalismo, contra el orgullo y todo lo que ya hemos visto. Entonces se rompe esa tensión que había allí. Y bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Se levantó uno de ellos. El hombre estaba hablando de la bondad y la bendición de un gran banquete con el Mesías, que habló muchas veces. Él sabía lo que decía. Él era conocedor del Antiguo Testamento. Él sabía que el Antiguo Testamento habló muchas veces de esto. Mateo 8:11 dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, dice, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Apocalipsis nos habla también: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Así que cuando este hombre dijo esto, ahí va nuestro Señor Jesucristo con otra parábola. Sí, en el versículo 16 al 20. Y esta parábola, esta ilustración, es conocido como la parábola del gran banquete. Gran banquete, único. No hay otro como este banquete.